Hola chicos, ¿cómo están? Soy Armando y bienvenidos a mi canal. Después de 10 meses vengo con este video de administración de menús. Así es que vamos a empezar y podemos encontrar en el menú de estructura la opción de menús. Aquí en esa opción de menús encontramos que tenemos 5 tipos de menús ya creados. El de administración, que viene siendo todos los enlaces que encontramos en esta barra de menú. Las herramientas y las opciones de cuenta de usuario las podemos encontrar aquí. Esas son las de herramienta y esas son las de las opciones de menú. Vamos a ver también las opciones del menú de navegación principal y las de pie de página. La de navegación principal viene siendo este, que es el menú principal, y el de pie de página corresponde a este que está al final de nuestra página. Bueno, la aparición de estas herramientas, de este bloque, perdón, la aparición de este bloque de herramientas, al igual que las opciones de menú, va a depender si la plantilla se las muestra desde un inicio. Esta plantilla que nosotros seleccionamos y vimos en cómo instalar una plantilla en Drupal 8, que se los dejo el video aquí en la esquina superior derecha. Podemos ver que bueno, aquí aparece o está habilitado este menú en esas zonas. Nosotros podemos ocultarlas. Vamos a ver más adelante en el menú, en el video de administración de bloques. Podemos ver en aquel video cómo nosotros podemos retirar o reubicar estos bloques. Pero simplemente para no adentrarnos en este tema que no corresponde el día de hoy, los menús se colocan en algo que se llaman bloques, tanto el bloque de herramientas, el de usuarios, el de pie de página y el de navegación principal o el del menú principal, ¿sí? Y nosotros vamos a acceder a el contenido o la gestión de los enlaces de cada uno de estos menús por medio de estos botones que son editar menú. Vamos a empezar por agregar, por ejemplo, las opciones, esas páginas que podrían ser nuestras páginas de Facebook y nuestra página de Twitter. Puede ser de Instagram o la red social que ustedes requieran, o por ejemplo si quieren agregar la página de algún colaborador, partner o algo así, ustedes pueden agregar el enlace en el pie de página, que es donde normalmente va. Así es que, por ejemplo, vamos a agregar primero el de Facebook. Copiamos la URL de Facebook y nos vamos a ir al pie de página. Vamos a editar este menú y vamos a agregar un nuevo enlace. Aquí en el título vamos a escribir Facebook y en el enlace vamos a pegar nuestra URL. El peso va a ser 0. Más adelante les explico un poco sobre esto de mostrar expandido, que no funciona muy bien, no sé exactamente por qué, pero aparentemente hay algunos problemitas por ahí con el CSS o el JavaScript de las plantillas de aquí con Drupal 8. No sé si en algunas versiones que ya toca actualizar la versión de Drupal a una superior, probablemente si lo actualicemos funcione correctamente esto. Pero esto simplemente sirve para poder desplegar un submenú dentro de alguna de esas opciones del menú. Pero en ese caso y para ese proyecto no lo vamos a utilizar. Más adelante lo vamos a ver más a detalle con un video que voy a hacer sobre un módulo que se llama Superfish. Sí, así es que los pesos van desde -50 hasta 50 positivo. Ahorita lo vamos a dejar en 0 para que ustedes vean a qué se refiere con esto. Así es que nosotros agregamos primero Facebook y luego vamos a ir a lo que viene siendo editar página
y agregamos uno nuevo que va a ser ahora el de Twitter. Así es que agarramos Twitter, la URL, en el título del enlace vamos a poner Twitter y en el enlace vamos a poner la URL de Twitter que viene siendo de nuestra cuenta de Twitter a peso cero y le vamos a decir guardar. Ahora vamos a la página principal, recargamos y vamos a ver que en el pie de página ya aparece contacto, Facebook y Twitter. Si nosotros queremos cambiar el orden de estos elementos, tenemos que ir al menú, a editar el menú de pie de página y tenemos que reordenar aquí a como nosotros necesitemos utilizando estas flechitas que tiene cada uno de ellos. Pero aquí no aparece una columna que se llama peso. Nosotros a la hora de mostrar los pesos de cada una de las filas, va a aparecer la columna y va a desaparecer esas flechitas porque se va a deshabilitar la opción de drag and drop para poder reordenar manualmente. Pero vamos a ver, mira. Ahora vemos la columna de peso y nosotros agregamos Facebook y Twitter con peso cero, ¿sí? Contacto, vamos a ponerlo, por ejemplo, si queremos que salga después de Twitter, tenemos que cambiarlo a un número mayor a cero. Así es que el orden de aparición de los enlaces, el ordenamiento va en relación al valor que tengan en el peso. Si lo ponemos en una recta numérica, va a ir de más negativo a la izquierda y más positivo a la derecha. Así es que como menos 48 es menor que 0, aparece primero. Si queremos que aparezca después de Twitter, tenemos que cambiarlo a, por ejemplo, a un 1 o un 2 o un 3. Guardamos. Vamos a editar el pie de página y vamos a ver que el orden que aparece aquí ya cambió. ¿Sí? Aparece contacto al final y en nuestra página ya contacto ya aparece aquí al final. Entonces, ¿qué pasa si contacto también tiene el valor 0? Lo que va a pasar es de que cuando refresquemos aquí va a aparecer contacto de nuevo al inicio. ¿Por qué? Porque cuando los pesos coinciden en el mismo valor, el segundo criterio de ordenamiento es el nombre del enlace. Así es que contacto va primero que Facebook y que Twitter. Así es que ahorita lo voy a ocultar y lo que voy a hacer ahora es cambiar el orden y poner contacto entre Facebook y Twitter. Lo voy a cambiar, guardo y voy a verificar que el orden se haya cambiado también aquí. Miren, ya quedó. Así es que, ¿qué pasó cuando nosotros modificamos manualmente usando el drag and drop con esas flechitas? Los pesos se auto recalculan del más negativo al más positivo y se ponen en el orden en el que se están visualizando. Así es que una forma fácil de ordenar es arrastrando los elementos para que nosotros no nos preocupemos por el número de peso. Así es que los siguientes enlaces que nosotros vamos a agregar van a ser los del menú principal o los que vienen siendo los de navegación principal. Vamos a editar y lo que vamos a hacer aquí es agregar nuevos enlaces, pero vamos a agregar un enlace que se llame, perdón, agregamos los enlaces absolutos en el pie de página, o sea, copiando la URL completa desde HTTP o HTTPS, según sea la URL a la que vamos a enlazar, junto con toda su ruta, ¿de acuerdo? Hay rutas relativas como por ejemplo escribiendo el número de nodo o el alias de ese contenido. Ejemplo, nosotros aquí tenemos dos artículos que en videos anteriores habíamos cargado y en la parte inferior aquí van a ver cómo va a aparecer la URL donde dice
localhost, diagonal Drupal 8, diagonal node, diagonal 2. Node, diagonal 2 es la ruta interna de este contenido, ¿sí? Y el artículo de abajo, cuando nos ponemos sobre, vamos a ver que tiene un alias. Después de Drupal 8, dice diagonal México guión medio, ¿de acuerdo? Entonces esto viene siendo ya una ruta, un alias que nosotros, bueno, que yo ya le había agregado antes en otro video. Entonces vamos a agregar un enlace que viene siendo a este artículo, y lo que vamos a hacer es, podemos agarrar la ruta completa, pero esto sería una ruta absoluta, y lo que vamos a agregar va a ser una ruta relativa. Así es que cuando nosotros seleccionemos, perdón, aquí cabe aclarar algo que no recuerdo si en estos videos de Drupal 8 lo he mencionado, pero nuestro Drupal 8 está instalado en una subcarpeta, o mejor dicho, en una carpeta de publicación, de la publicación raíz de lo que viene siendo nuestro servidor web, que es Conexam. Así es que en esta carpeta está nuestro proyecto, y esta ruta la vamos a considerar como ruta base. Lo que esté después de ese nombre de carpeta de nuestra instalación de Drupal lo vamos a considerar como ruta interna. Así es que esta ruta interna la vamos a copiar y le vamos a pegar aquí. Ahora vamos a agarrar un pedazo del título y lo vamos a poner como nombre del enlace. Ahora le vamos a decir guardar, el peso va a ser 0, no nos vamos a preocupar ya por el peso, porque la administración la vamos a aplicar al final. Así es que ya con esto nosotros agregamos a nuestro menú un nuevo enlace, que vamos a la página principal donde está el listado de los artículos, y le vamos a dar un clic aquí y vamos a entrar a desplegar este artículo en particular. Así es que nosotros agregamos una ruta relativa. ¿Cuál es la diferencia entre una ruta absoluta y una ruta relativa? Que, por ejemplo, cuando nosotros ya publiquemos este proyecto en un servidor de producción, muy probablemente lo vamos a montar sobre un hosting que ya va a tener aquí un dominio. Por ejemplo, www.miproyectodedrupal.com. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a instalar sobre la carpeta raíz de publicación de nuestro dominio, y no va a ser necesario instalarlo o pegarlo en una subcarpeta, porque esta subcarpeta solamente la requerimos para poder nosotros de forma local tener varios proyectos o desarrollando varios proyectos. Así es que cuando se publique va a quedar el dominio, y sin esta carpeta de Drupal 8 quedaría más o menos así, ¿sí? Si le doy aquí enter me va a dar error, pero el detalle es que cuando se haga ese cambio o esa migración de este proyecto a la ruta final, a la ruta destino, que muy probablemente les comentaba es un dominio, el enlace absoluto, que es, por ejemplo, si tenemos un enlace absoluto al otro artículo, a este artículo de aquí, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque va a estar buscando, o mejor dicho, el enlace va a apuntar hacia nuestra URL que nosotros pusimos manualmente con todo y localhost. Espero que esta parte se haya entendido. Es como, por ejemplo, cuando se publique o se migre esta página, los enlaces de Twitter y de Facebook pues no van a cambiar, porque los puse de forma absoluta, su ruta completa, ¿sí? Y cuando ponemos rutas relativas, Drupal lo que va a hacer es que va a detectar que la URL que tiene este enlace es relativo, y el resto de la URL la va a completar con la ruta base del proyecto. Así es que nosotros, para apuntar un enlace de nuestro menú o de cualquier menú a un contenido interno de nuestro sitio,
lo podemos hacer por medio de rutas relativas. ¿Sí? Pero esto no es a lo mejor lo más conveniente. Lo más fácil de hacer, ahorita se los voy a mostrar. Déjenme eliminar este enlace. De una vez vemos esa parte de ese tema de eliminar. Entramos al menú principal y aquí en este enlace que fue el que agregamos, le decimos aquí eliminar. Nos aparece la confirmación que estamos seguros que queremos eliminar el enlace con este título. Le decimos que sí. Sí, y vamos a nuestra página principal y ya no tenemos ese enlace. Así es que vamos a hacer el último tipo de enlace que son de los cuales se pueden crear, que es generándolos directamente desde un contenido. Así es que lo que yo voy a hacer, voy a aprovechar para abrir y mostrarles el menú, las opciones que vamos a agregar. Por ejemplo, vamos a agregar la sección de nacional y vamos a ir a crear contenido y vamos a agregar una página básica. Agregar contenido, página básica, y aquí vamos a poner el título, que es nacional. Y aquí en opciones del menú le vamos a habilitar para que en automático este campo se llene dependiendo el valor que tenga. Por ejemplo, si lo oculto, lo pongo otra vez, aparece eso de nacional. Si aquí yo le cambio por cualquier otra cosa, aquí también se va a estar cambiando hasta que se guarde. Por ejemplo, ya guardado, el enlace ya no va a cambiar. Vamos a ver si es cierto. Vamos a editar, veamos las opciones del menú, aquí está el título y vamos a modificar este título, y este título de enlace ya no se modifica. Le vamos a decir aquí guardar. ¿Sí? Aquí sigue diciendo nacional y el título sigue apareciendo como lo habíamos guardado de un inicio. Así es que vamos a eliminarlo. Aquí, por ejemplo, si quieren agregar una página en el menú y el título es demasiado largo, pudiesen agregar aquí alguna abreviación o algún nombre un poco más corto para que no quede tan grande ese enlace, el texto del enlace. Así es que así como está, lo vamos a decir guardar. ¿Sí? Y ya aparece aquí nacional. Así es que voy a hacer lo mismo con el resto de los contenidos. Aquí yo creo que voy a utilizar la cámara rápida, así es que nos vemos en unos segundos. Muy bien, ya terminé de agregar todos los enlaces, pero no se agregaron en el menú en el orden como yo los fui creando. Primero hice el de nacional y luego el de internacional. Luego hice el de política, el de deportes, tecnología y videos. Así es que vamos a cambiar el orden. Y para no irnos a estructura y luego a menús y luego navegación principal, vamos a escoger un atajo que está aquí en este lápiz y le vamos a decir editar menú. ¿Sí? Así es que nosotros ya tenemos aquí nuestros contenidos con peso cero. Todos los agregué con peso cero, así es que por eso fue que se ordenaron, no en el orden como yo los fui creando, sino por el segundo criterio de ordenamiento, porque todos tienen el peso cero, que viene siendo el nombre del enlace. Así es que yo, para cambiarlo, le voy a decir, lo voy a mover con estas flechitas: nacional, internacional, política, creo que era entretenimiento, no, era deportes, entretenimiento, tecnología y videos. Listo. Guardamos y ya tenemos el orden que nosotros establecimos con esas secciones. ¿Sí? Eso solamente fue una forma fácil
de agregar las opciones al menú, ¿sí? Por medio de los mismos contenidos. Nosotros aquí podemos ver el listado de contenidos, vamos a refrescar y vemos todos nuestros contenidos que nosotros ahorita agregamos. Así es que am, esto es lo más básico. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos agregar un submenú aquí, esta plantilla no está preparada para eso. Pasa algo raro con Drupal 8 desde que lo vengo utilizando. Estas opciones del submenú no funcionan a lo mejor como deberían. Y eso depende también en gran medida de que si la plantilla está preparada o está bien hecha para poder visualizar los submenús de forma correcta. Pero para habilitar, por ejemplo, submenús o ordenarlos, por decirlo así, crearlos, lo que vamos a hacer es, vamos a editar el menú y nosotros vamos a hacer un submenú, por ejemplo, jalando internacional hacia la derecha para que ahora el predecesor sea, perdón, el antecesor o el papá sea nacional, ¿sí? Entonces todos estos están en nivel 1, este está en nivel 2 y si yo quisiera un nivel 3 agrego, perdón, arrastro todavía un nivel más para generar un tercer nivel, ¿sí? Si yo aquí guardo esto, eh, desgraciadamente no aparece la opción de menú. ¿Sí? Si estoy aquí en inicio no me aparece, si le doy aquí en nacional tampoco me aparece. Pero por ejemplo, si yo me cambio a la plantilla de Bartik, la pongo como predeterminada, vamos a el sitio y vemos como aquí dice nacional, internacional. ¿Sí? Y esto se debe, por ejemplo, solamente aparece internacional, no me aparece el de política. Creo que esto es por acá, que decirle en editar menú, no, perdón, eh, configurar bloque y le vamos a decir que expanda todos los elementos. Les digo, esta parte no funciona muy bien, miren, ¿ya vieron? Aquí ya se pudo expandir, pero pues esto debería de aparecerse en un submenú. Pero por alguna razón no está funcionando de forma correcta en esa plantilla de Bartik. Y esto es internacional y política, ni siquiera aparece en la plantilla de Bootstrap Business. ¿Sí? Así es que esto no lo podemos manejar, lo de los submenús, de forma nativa. ¿Sí? Para ello vamos a echar mano de un módulo que se llama Superfish, que es el que yo utilizo mucho para Drupal 7 y espero yo que ese módulo esté también para Drupal 8. Si no, ya en su momento les digo cómo hacer nosotros aquí los submenús. Así es que vamos a regresarlo como estaba. Vamos aquí a editar menú para ir más rápido y aquí lo vamos a regresar como estaba. Esta columna de activado simplemente nos va a decir si nosotros queremos, por ejemplo, ocultar un enlace y esto va a ser solamente de forma temporal. No eliminamos el enlace, solamente no lo visualizamos en ese momento. ¿Sí? Eh, Muy bien, así es que pues, prácticamente esto es lo más básico que nosotros podemos hacer con los menús y va a ser pues lo mínimo que vamos a requerir para este proyecto. Así es que espero que les haya gustado. Por favor, apóyenme con sus comentarios, eh, con sus likes, compartan este video y el resto de los videos en sus redes sociales, coméntenselo, compártanselo con sus amigos y si no están suscritos a este canal, por favor suscríbanse para que me motiven. El último video que había subido fue hace 10 meses y gracias a los que ya se suscribieron y que han estado por ahí comentando también. Muchas gracias.
Los que no están suscritos, suscríbanse y ya después de haberse incrementado por unos 20 suscriptores, pues ya me hizo motivarme más a seguir con la creación de estos videos. Así es que les agradecería mucho que me apoyen con sus comentarios y sus suscripciones. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Bye.